La ecuación de Schrödinger. El modelo mecano cuántico del átomo fue desarrollado por Erwin Schrödinger en el año 1926. La base para el modelo es que el electrón es una partícula, pero también tiene una naturaleza de onda, por lo que se puede definir con una ecuación de onda. La ecuación de onda describe el movimiento del electrón como una onda que viaja en las tres direcciones del espacio, pudiendo definir un punto con respecto al núcleo. Estas funciones de onda pueden obtenerse mediante la resolución de la ecuación de Schrödinger y se conocen con el nombre de orbitales. La ecuación simplificada es la siguiente: H por psi es igual a E por psi, donde E es la energía total del sistema, psi es la función de onda, que nos indica la evolución del movimiento del electrón alrededor del núcleo. H, el operador hamiltoniano, el cual está asociado a la magnitud de la energía total y a las interacciones dentro del sistema. La ecuación de Schrödinger lo que hace es aplicar sobre esta función de onda una serie de operaciones matemáticas que vienen dadas por el operador hamiltoniano. El operador hamiltoniano está compuesto por la suma de las energías cinética y potencial. Dentro de la energía cinética se encuentra el operador laplaciano, representado por nabla cuadrado, el cual incluye las derivadas parciales para cada eje cartesiano. La energía potencial se calcula como un potencial coulombiano, que dependerá de las cargas electrónica y nuclear y de la distancia entre ellas, como se ve en la imagen. La expresión matemática para este potencial es la siguiente, donde Z es el número atómico, E la carga electrónica, epsilon sub 0 la permitividad eléctrica en el vacío y R la distancia entre el núcleo y el electrón. Por lo tanto, el hamiltoniano queda de la siguiente forma: menos h barra cuadrado partido de 2m por nabla cuadrado más la energía potencial, donde h barra es la constante de Planck reducida o constante de Dirac y es igual a la constante de Planck dividido entre 2pi. Además, será necesario utilizar coordenadas esféricas en vez de cartesianas cuando se quiere explicar un átomo, ya que posee simetría esférica. Resolviendo la ecuación de esta forma, obtenemos la energía total del sistema y la función de onda orbital que depende de las coordenadas esféricas. Si dibujamos los ejes X, Y y Z, R será el vector posición del electrón, θ el ángulo que forma el eje Z con R y φ el que forma el eje X con la proyección de R sobre el plano XY. R puede tomar cualquier valor, θ tomará valores entre 0 y pi, y φ entre 0 y 2pi. La función de onda dependiente de las coordenadas esféricas depende de tres números cuánticos y tiene una parte radial que depende de R y otra parte angular que depende de θ y φ. Esta función nos indica la forma de los orbitales. Además, resolviendo la función de onda, también se puede calcular la energía del sistema mediante la siguiente expresión, donde A es el radio de Bohr y el cociente E cuadrado partido de 2A puede sustituirse por la constante de Rydberg, como se ve en la imagen, obteniéndose una expresión mucho más simplificada. El físico y matemático alemán Max Born enunció que si a la función de onda se la eleva al cuadrado se obtiene la densidad de probabilidad. Esto nos indica la probabilidad que hay de que el electrón se encuentre en cada punto del espacio. Existen unas zonas en las que esta probabilidad es nula, llamados nodos. Las zonas más coloreadas indican una alta probabilidad de encontrar al electrón. Los puntos se van alejando entre sí al alejarse del núcleo, lo que reduce la probabilidad de encontrarlos. Las zonas más densas de la nube que encierran
el 98% de probabilidad de encontrar al electrón se conocen como orbitales. Y nada más. ¿Qué te ha parecido el vídeo? ¿Conocías el significado de la ecuación de Schrödinger? Déjame tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado el vídeo, te pediría que lo apoyes con un like o que lo compartas con alguien que le pueda interesar y que te suscribas si no lo has hecho ya. Gracias y hasta el próximo vídeo.